inelástica. De hecho, cuando uno conversa con la gente que trabaja en las tabacaleras acá, lo que dice es que lo que ha ocurrido después de los aumentos de impuestos es que la gente sustituye tabaco bueno, si es que existe, por tabaco malo. O sea, consume menos los cigarrillos más caros a los cigarrillos y los cambia por cigarrillos más baratos. Pero el monto total de tabaco que se consume no varía. Varía muy poco con la aparición de eso, que es bien dramático. Sí. Ese es el efecto de los impuestos. Además, en el caso chileno, y esto paréntesis, el impuesto que tenemos es un impuesto que está mal puesto, porque cuando uno teníamos en realidad un impuesto que es ad valorem, que se llama, que es un impuesto porcentual. Entonces, si uno coloca un impuesto porcentual, los cigarrillos de mayor valor aumentan relativamente más que los de menos valor y incentiva a que la gente sustituya. ¿Se entiende? Porque los cigarrillos de menor valor se hacen relativamente más baratos respecto de los de mayor valor, porque ad valorem, es porcentual. Entonces, lo que la teoría económica indica es de que en estos casos lo que habría que hacer es colocar un impuesto fijo, un monto. Escucha, 700 pesos por cajetilla, a todos por igual. ¿Se entiende? Porque así los precios relativos de los cigarrillos no varían y no genera este incentivo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo cuando se planteó este tema, cuando se estaba discutiendo esto en el Congreso? A la chilena. Entonces digo, sí, ¿verdad? Sí, tienen toda la razón los economistas. Entonces nos vamos 50-50. Vamos a colocar un impuesto fijo y vamos a colocar un impuesto anual. ¿Se entiende? La cosa, vamos a quedar bien con todo. ¿Ya? Esa es un poco la... Y entiendo que tenemos ahora un impuesto a los cigarrillos que una parte fija y la otra parte de valor. Debería ser fijo, ¿no? Pero es como lo mismo. No, no es lo mismo, por lo que acabo de explicar. Porque es un porcentual. Si un cigarrillo vale 500 pesos y una cajetilla vale 1000 y tú le colocas un 20%, el de 1000 sube más que el de... Entonces ahí... No, sí entiendo eso, pero lo que digo es que al dejar uno con el valor fijo para todos y poner un porcentaje, vuelve a la situación inicial. Que en el fondo los más caros, que ya habían subido de precio, los van a seguir consumiendo y lo otro los va a... Tú dices en el caso chileno en que hay una combinación. No, o sea, mitiga un poco el efecto cambio de precio relativo de que fuera todo ad valorem. Algo ayuda, sin duda que algo ayuda, ¿no es cierto? Porque suben todos en la misma proporción con el impuesto fijo, pero con el ad valorem, que ahora es menor, porque ya tiene un impuesto fijo, entonces hace que lo mitigue en comparación a que fuera todo ad valorem. ¿Se entiende la idea? Lo mitiga, algo ayuda. No es ideal, pero algo ayuda. Bien. También se dicen de que hay demandas inelásticas de las personas que son adictas a la coca. O sea, ya cualquier cosa por conseguirse una coca, los que son realmente adictos, heroína, etc. Hay gente que es adicta a cosas. ¿Ya? Incluso a los medicamentos de antidepresivos o cosas así. Pues. Personas que tienen tratamiento a lo mejor para la depresión y consumen, no sé, pues, a lo mejor ansiolíticos, me imagino. También esas personas, en cierta forma, también son dependientes de no sé si serán dependientes, pero de los sí, medicamentos que tienen para lograr una estabilidad emocional. Sobre todo depresión heavy así, yo sé que tienen, para salir, necesitan ayuda y necesitan de estos remedios, que no son nada de barato. Yo tengo familiar endógenos crónicos. Y es jodido. Porque el otro día hablaban en la radio de eso por las personas que chocaban mucho. Porque mucha gente que maneja en la calle, que no chocan por un tema de que no sean personas que manejen mal, sino porque a veces van tan empastillados que incluso de repente que no deberían manejar porque no tienen un equilibrio mental y de salud que lo acompañe para enfrentar una intersección de un vehículo. Los reflejos son otros para una persona que está medicada. Toda la razón. Por lo menos hablaban la otra vez en la radio. Generar una externalidad negativa. Claro, pero no son personas malas ni personas que quieran atropellar a alguien, pero son personas que no están en las condiciones. No, pero son personas desubicadas porque no deberían manejar. Pero es que nadie se los prohíbe, po. Bueno, es que ese es otro tema. Hay muchas cosas que... No puede. Sí, dice una parte, tiene razón. Claro. Sí. Infringiendo la ley. Bueno.
Sí, tienes Y razón. nadie está por sobre la ley. Nadie. ¿Qué otros factores determinan la magnitud de la elasticidad precio de la demanda de un producto? Bueno, el peso relativo del bien en el gasto total, por ejemplo, la sal versus un computador. O sea, para un determinado presupuesto que tiene la persona, cuando compra sal, en lo que gasta en sal es muy poco en relación a su presupuesto. Entonces sube el precio, la gente más o menos va a consumir la misma cantidad porque representa un porcentaje muy bajo de su. El caso computador es muy distinto, ahí la gente y busca más y ve viendo Lo arregla. porque el peso relativo se está haciendo una inversión, está Como haciendo un yo. gasto importante. Eso, Lo arregla, yo pero ya acuérdate del quiero decir, computador. cuando la elasticidad de largo plazo o de corto plazo. Y aquí ustedes van a ver eso, que hay diferencia entre la elasticidad de corto y largo plazo. Esto lo van a estudiar ustedes por su cuenta, porque realmente es muy sencillo si acaso uno ya entiende lo que es la elasticidad y hay que seguir avanzando. Entonces ahí tenemos dos casos de elasticidad de la demanda. Aquí la demanda es muy elástica en este rango de precios, es muy inelástica. La sensibilidad de la cantidad ante variaciones de precios es mucha, porque la demanda es elástica. La sensibilidad de las cantidades de precios es poca, porque la demanda es muy inelástica. Más de lo mismo. ¿Ya? Esto es más de lo mismo. Este es el caso de la demanda infinitamente elástica, que en el fondo la demanda infinitamente elástica lo que dice es que a ese precio los consumidores están dispuestos a demandar cualquier cantidad, la que haya, la que depende de la curva de oferta, ¿no es cierto? Pero a ese precio están dispuestos a demandar cualquier cantidad. O a precios menores, están dispuestos a pagar per estrella, también están dispuestos a pagar menos. Pero más no consumen nada. ¿Se entiende la idea? Es una elasticidad precio infinitamente elástica. ¿Ya? Esta es la curva de demanda que enfrentan los oferentes en un mercado de competencia perfecta. Esta es una curva de demanda infinitamente elástica. Ya les voy a explicar eso cuando veamos el video. Eso es. ¿Por qué es menos infinito? ¿Por qué es menos infinito? Si esta es ¿cómo se llama? La fórmula. Esta es la definición de elasticidad punto. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué menos infinito? Porque el P es cero, ¿o no? P es cero. Yo P creo está- que P es P estrella. P estrella. P estrella está en la línea P de... estrella menos P estrella que se da al final, se define la fórmula y da infinito negativo. Delta P, la variación del precio, es cero. ¿Cierto? Sí, pues. Y por lo tanto, delta Q partido por cero es infinito. Sí, a eso hablaba. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. sí. Eso. Si eso quisieron decir, Sí, está correcto. sí, pero no lo supe. No lo entendí así. Puede ser mi tema, puede ser mi tema. No me pude expresar bien. Y aquí es una demanda completamente inelástica, cero, porque para cualquier precio se demanda la misma cantidad. Entonces, ¿cuánto vale delta Q? Delta Q vale cero, porque independientemente del precio, un cero partido por delta es cero, por P partido por Q cero. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ahora dígame si no Ahora, yo dije que la curva de demanda dependía de... ¿Alguien quiere hablar? Sí, sí, ¿Quién? consulta. En el caso anterior es el que hacemos electricidad puntual, o sea, si calculamos la electricidad en un punto, por ejemplo, en un punto que del precio es cero. Pero si el precio es cero, revisamos la electricidad en el eje No, pero X. ojo. Ahí lo estamos analizando completamente, la curva, ¿no? Lo que es cero es delta P. Perdón, delta Q. Ahí. Pero si vamos al punto en donde el precio es cero, o sea, En el anterior, en el gráfico Acá. anterior. No, no en este. En el No, no, en este anterior. no. En este. Ah, en En este. este caso quiere ver cuando el precio es cero. Ya. Con mayor razón, esto es rematadamente cero entonces, porque sería delta P, delta Cero. Q es cero y P es cero. Entonces ya es cero por cero. Pero es que hay una división de cero. Entonces, como que ¿Dónde? ahí me queda ¿Dónde está la división? la P. No, porque Delta Q es cero. Sí. Sí, pero algo de delta P habrá, cero. Ah, claro, porque hay que agregarle un 10%. Correcto, lo que sea. Sí.
hay una variación. Dependiendo del precio, la cantidad siempre va a ser la misma. No sé si eso lo tengo súper claro. No será por el caso puntual. Puntual de C, de acuerdo. Tú te das cuenta que el caso que tú pones es lo más teórico que hay, lo más irreal. O sea, lo que tú estás diciendo es que este precio cero se va a demandar igual la misma cantidad, independientemente del precio, o sea, cualquier precio. O sea, este es el caso súper extremo, que a un precio cero igual va a demandar esa estrella y un precio mayor también va a demandar la misma estrella. O sea, realmente inelástica en ese rango, que es súper raro. Difícil, pero puede que haya... Dijimos que la curva de demanda no dependía solo del precio, sino que también dependía del ingreso nominal. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Muy bien. También uno puede sacar una elasticidad ingreso, que es súper interesante. ¿En cuánto varía la cantidad demandada al variar el ingreso de las personas? Esto es un dato importante para las empresas, encuentro yo. ¿Qué pasa si la gente que compra mi bien tiene un aumento de salario o tiene un aumento de ingreso, no sé? Puede que aumente en el 8%, lo que sea en el año. La cantidad. ¿Qué va a pasar con mi cantidad demandada, con mi producto? Va a aumentar, va a ser una elasticidad. Esta elasticidad, entonces, es la misma. Se fijan que la definición es lo mismo. ¿Cuánto varía la cantidad al variar el ingreso? Todo lo demás constante. ¿Se entiende? La elasticidad de ingreso. Lo mismo se puede ver que la definición es esta. ¿Ya? Es lo mismo que la elasticidad de precio, pero con ingreso. Entonces la pregunta es, que les quiero hacer es, ¿qué signo tiene la elasticidad de ingreso de un bien normal? De un bien normal. Que está en el fondo a la derecha de la curva. Pero ¿qué signo tiene la elasticidad de un bien normal? Positivo, ¿no es cierto? Mayor que cero, porque dijimos que un bien normal era un bien que aumentaba la demanda del bien, la cantidad demandada, cuando aumenta el ingreso. Por lo tanto, en cuanto varía la cantidad demandada al variar el ingreso, va a ser positivo. Lo mismo. ¿Por qué? Pero de un bien inferior, ahí es negativo, porque disminuye la demanda cuando aumenta el ingreso, porque es inferior. Entonces va a tener una elasticidad. Entonces, la elasticidad de ingreso de un bien va a depender si es normal o inferior. ¿Sí? ¿Todo lo ven? Ya. Profesor, ¿qué significa Q elevado a D? ¿Igual o no? ¿Qué significa qué? A cantidad demandada. ¿Qué? ¿Qué significa qué? Q elevado a D. Ah, no. QD, cantidad demandada. Ah, ya. Y este ingreso y esta variación porcentual. ¿Ya? QD es cantidad demandada. Pero en el caso de un bien inferior, ¿también podría ser igual a cero? No, en ese caso yo hablaría de que la elasticidad ingreso es igual a cero, por lo tanto, no es normal ni inferior. Porque el inferior es estrictamente negativo, normal es estrictamente positivo. Si aumenta el ingreso y el tipo no aumenta en nada la demanda, entonces tiene una elasticidad de ingreso cero. Chao. ¿No? Es cero. La cruzada es en cuánto aumenta la cantidad demandada al variar el precio de los bienes relacionados. Y cuando hablábamos del precio de los bienes relacionados, decíamos que habían dos tipos de bienes relacionados. ¿Cuáles eran? Sustituto y complementario. Muy bien. La relación entre un sustituto y la cantidad demandada era directa. Si aumenta el precio del azúcar, aumenta de bienes sustitutos. Si aumenta el precio del té, aumenta la demanda por café, porque son sustitutos. Aumenta el precio de las manzanas, aumenta la demanda de naranjas, porque son sustitutos. Aumenta el precio del aluminio, aumenta la demanda por cobre, porque son sustitutos. ¿Se entiende? Directa. Por lo tanto, ¿cuál es el signo de la elasticidad cruzada de los bienes sustitutos? Directa, porque la relación es directa. Mientras que si son complementarios es indirecta. ¿Se entiende la idea? Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda de los bienes complementarios es inversa o negativa, ¿no es cierto? ¿Se entiende la idea? Porque cae la demanda. Tiene que ver con el signo de esta elasticidad de ingreso del bien normal, tiene que ver con qué pasa con la demanda cuando varía el ingreso o varía, en este caso, los precios de los bienes relacionados, sean complementarios o sustitutos. ¿Ya? Y es relativamente simple. Y ahí está explicado, y ahí también está explicado lo de los complementarios. ¿Ya? Así para la elasticidad. Piénsenlo porque es relativamente simple.
Profesor, disculpe. Estimación, perdón. Acá. No, disculpe, es que quería que retrocediera un poco para terminar de anotar una... Antes. Está en el... No, es que no está en la PowerPoint esa fórmula. ¿Qué fue? La anterior. Ahí. Está el ¿No negro. está? Está el negro. Ah, es que yo no la tengo, a mí no me aparece. ¿En serio? Sí, las letras están en blanco, pero la fórmula está en negro. Se cuesta un poco más verla, pero la fórmula está igual. No, Puede ser porque lo hice en blanco. Claro. Entonces, hay muchas cosas que no, ¿Que no aparece? que no aparecen. Claro, porque a mí me aparece todo. Ahí está. Sí, sí lo veo. Qué raro. Ah, no cuesta blanco. Ah, eso es todo. Ya. Sí, pues tengo que imprimirla a lo mejor con en negro. ¿Y ahí está? En Sí, negro. pues. Ah, es que claro, está en fondo negro. Claro. Y ahí te vaya a gastar cualquier cantidad De tinta, No, o- y en la empresa, así que. Así que no. Estamos. Sí, sí. ¿Estamos? Sí, y les cambio La el otra color. no lo imprimí, sino que simplemente verlo directo. Es que me gusta tomar apuntes aquí mismo. A mí también. Así estudio. Bueno, con esto va a terminar el tema de la demanda. Simplemente dándole una estimación empírica de la demanda. En realidad, este tema de, ustedes dicen, bueno, y esta cuestión de la elasticidad de la demanda, qué sé yo. Bueno, hay muchas empresas de asesores económicos, de tipos que se dedican a estimar curvas de demanda. Si usted trabaja en una empresa y quiere saber cuál es mi curva de demanda y la elasticidad asociada a los distintos variables de las cuales depende la curva de demanda, que decíamos que era básicamente el ingreso, el precio, los bienes complementarios, el precio, los bienes sustitutos y los costos y el ingreso, uno puede estimar econométricamente esta ecuación, esta demanda. Y hay muchos compadres que se dedican a esto, de Consult, Rojas y Asociados, y varias otras, ¿ya? De empresas que se dedican a esto. Uno va para allá y uno le dice, ¿sabes qué? Estímame la curva de demanda, y lo primero que te va a decir, pásame la información. Cuando uno estima una curva de demanda, en el fondo la cuestión más importante son dos. Una es lo que se llama la definición estructural de la ecuación. En este caso, esto me tocó hacerlo a mí, cuando yo trabajaba en la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes, decidimos hacer una estimación de la curva de demanda de gaseosas, bebidas gaseosas, porque había una amenaza de que iban a subir el impuesto, el IABA, el impuesto adicional a las bebidas alcohólicas, que hoy día existe a las bebidas gaseosas, que ustedes no saben que lo pagan, pero está escondido, y hay un impuesto a las bebidas que se llama impuesto adicional a las bebidas, que es de un 13% adicional al 19% que tienen. En realidad las light tienen un impuesto un poquito menos, pero igual tienen un impuesto, increíblemente, ¿ya? Entonces, en definitiva, nosotros queríamos saber cuál iba a ser el efecto de un aumento del impuesto sobre la demanda de bebidas gaseosas, y para eso estimamos una curva y se la mandamos a hacer a Rojas y Asociados. Entonces, dijimos que esta era la curva. Entonces dijimos, bueno, y la otra cosa, esta es la ecuación de demanda. Y además, la otra cosa que ustedes tienen que tener claro es, una vez que ustedes deciden cuáles son las variables que van a estar a la derecha, porque esta es la variable dependiente, estas son las variables independientes, una vez que deciden, en el fondo, la cuestión estructural de la ecuación de demanda, es importante saber también cuáles son los datos de la información que uno tiene y qué tan buena es. Eso es muy importante. Y qué tan largas son las series que uno tiene. Entonces nosotros dijimos, ok, vamos a que la cantidad de gaseosas va a depender del precio de las gaseosas, del precio de los sustitutos, del precio de los bienes complementarios y del ingreso. Ahí, eso, lo típico. Y dijimos, muy bien, vamos a hacer esta ecuación, esta es la ecuación que vamos a correr econométricamente, y vamos a decir que, bueno, este es el precio de las gaseosas, de todas las gaseosas, yo tenía buenos datos de eso, ¿ya? De precios de gaseosas. Tenía datos mensuales, ¿ya? De 10 años, o sea, estaba súper bien. Después tenía el precio de los sustitutos, dijimos que iba a ser el precio de las aguas minerales, por eso hay el precio del agua, y también tenía datos de eso. Sustituto porque si aumenta el precio del agua mineral se suponía que la gente iba a consumir más gaseosa.
directa la relación. Complementario el pisco, precio del pisco, porque piscola, ¿no es cierto? Entonces la gente se suponía que si aumenta el precio del pisco, va a caer la demanda por Coca-Cola porque la gente va a tomar menos pisco. Los jóvenes, ¿no? Y el IMASEC, el ingreso, no teníamos datos mensuales de ingreso. Entonces, porque las cuentas nacionales son trimestrales, entonces necesitaba datos mensuales y para eso el IMASEC me funcionaba, salud. Entonces es una variación mensual, ¿no? Del IMASEC, como ustedes saben, sale mensual. Entonces yo tenía eso, entonces la proxy que se llama de ingreso fue el IMASEC, que en el fondo mide qué está pasando con el PIB, Producto Interno Bruto, disponibilidad de bienes y servicios, ingreso nacional. Entonces esos fueron los datos que teníamos. Y la corrimos. Entonces eso lo corrimos en log. Lo corrimos en log. Todas estas variables lo que se hacen es transformarlas a logaritmo natural, más que. Porque la derivada del logaritmo natural, logaritmo natural de g más b log de p, la derivada es de qg a de pg, por una propiedad de logaritmo. Entonces, esta variable me da inmediatamente ese coeficiente, el que sale de la corrida, de la corrida así econométrica, me da instantáneamente el valor de la elasticidad. Esa es la gracia de poner todo en log. ¿Se entiende? Una cuestión simplemente matemática. Entonces, ese es el valor de la elasticidad precio. Este es el valor de la elasticidad del bien sustituto, del bien complementario, y esta es la elasticidad ingreso. ¿Y el A, profesor? El A, ¿qué es lo que está diciendo una ecuación de este tipo? Me está diciendo que el QG depende de todas estas cosas, pero no solo depende de esas cosas, hay unas cosas que no las va a alcanzar a captar la ecuación, ¿se entiende? Las variables dependientes. Todas las cosas que no alcanzan a captar esa ecuación van a estar reflejadas en A. ¿Entendió la idea? Y además entonces uno tiene que ver con test econométricos si estas variables, estos coeficientes son significativos o no, y si tienen el signo correcto o no. Entonces no hay nada peor que uno corra una estimación de curva de demanda y me salga que esto es positivo. Ridículo, porque hay una relación inversa, o sea, uno tiene que creer en la teoría. Quiere decir que hay algo malo en las variables, que la curva de demanda por gaseosas tenga pendiente positiva. Eso es ridículo. No puede ser, no sé si me entienden. Mientras más subo el precio, la gente va a demandar más gaseosa. No. Ridículo. Entonces, por eso los signos son re importantes. Entonces, el signo este tiene que ser negativo, el signo este tiene que ser positivo, negativo, porque es complementario, y este de acá positivo porque las gaseosas son un bien normal, no son un bien. Las gaseosas como un conjunto, todas las gaseosas. No, bien. Entonces, especial. eso digo. Bueno, yo me acuerdo, porque hace tiempo que trabajé en ese tema, yo me acuerdo del valor de B, o sea, de la elasticidad, de la precio de la bebida gaseosa. ¿Qué creen ustedes que salió? ¿Qué precio? Si la elasticidad es muy elástica o inelástica la curva, por demás, por gaseosa. Yo creo que inelástica. Inelástica. Porque la demanda en esa época, más o menos hablamos mediados de los 90, era bastante sectorizada. Sí, era un lujo tomar bebida. Pero cuando ustedes tomen, esperen un poquito, ¿cuál es el análisis que deberían hacer? Deberían ser qué sustitutos tienen, ¿no? ¿Tiene muchos sustitutos la bebida gaseosa? El jugo, no, los jugos nomás. ¿Encuentras? ¿Pero en qué año? No, da lo mismo. ¿Sí? ¿Tiene sustitutos? En esa época, porque empezó el boom, antes no había tanto. Yo no recuerdo que hayan tantos Pero sustitutos de parece que gaseosa. salió menos 1,21. O sea, es una curva de demanda elástica. Los chupis. Eso Los me chupis. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene sustituto. todo tiene una cierta cantidad de sustitutos. Entonces lo que había que demostrar, era que entonces que si se aumentaba el precio por el aumento del impuesto, la cantidad demandada iba a caer mucho y los ingresos de las empresas iban a caer. Ese era todo el análisis. ¿Ya? Bueno, esto es para mostrarles de que en realidad en la vida real esta cuestión opera, es importante, o sea, se hace, se usa eso. Ahí están, si ustedes quieren ver más de este tema de las corridas, y ahí está bastante más explicado el tema. Pero esto que acabo de decir es
En relación a la oferta, eso es todo sobre elasticidad de la demanda. En relación a la oferta, es mucho más fácil porque tiene pendiente positiva. Entonces aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Entonces si es mayor que 1 es elástica, si es menor que 1 es inelástica y si es 1 es elasticidad unitaria, la oferta. Entonces, además, como la oferta depende de otras variables además del precio, como cuáles eran, por ejemplo, era el precio de las materias primas, el precio del salario, la tasa de interés, el costo de oportunidad de capital, ¿se acuerdan? Y no me acuerdo qué más. Las expectativas. Las expectativas, bien. Y otras De más. los intereses. Ahí está. Esto es Ah, el. ya. O tasa de interés. ¿Ya? Entonces, también uno puede hacer lo mismo con la demanda. Entonces uno puede decir, mira, ¿qué pasa con la cantidad ofrecida? Se aumenta el precio de las materias primas. ¿Qué pasa si aumenta la cantidad ofrecida? Se aumenta el W en un 1% y así. ¿No? Las mismas elasticidades, pero respecto del tema de la oferta. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, solo que se ocupa menos. Ahí están las definiciones respecto de justamente esas tres variables que son como las más importantes: la curva de oferta, el precio de las materias primas, la tasa de interés, la tasa de interés. Y me pasa una cosa tan divertida, esta cuestión no funciona, pero yo la veo, entonces estoy aquí, se apaga, yo pienso que está, pero ustedes no, entonces no sé si me explico. El salario, la tasa de interés Y la materia y la materia prima. ¿ya? Y también la elasticidad respecto a eso, lo mismo. Sí, es que Entonces, elasticidad de oferta, ahí está el gráfico, una oferta elástica. ¿Qué pasa con una oferta? Cuando es muy elástica, la oferta responde mucho ante variaciones de la demanda en relación a la variación del precio. Y acá, cuando la oferta es inelástica, aumenta la demanda y la oferta... Este es un caso, la cantidad demandada y ofrecida responde muy poco ante la variación del precio. Este es un caso típico de lo que pasa, por ejemplo, con bienes agrícolas una vez que ya pasó la cosecha. Entonces ahí ya hay que esperar la otra cosecha para aumentar la cantidad. Entonces eso es lo que hay. No sé si me explico. Esa es la cantidad que hay. Y por lo tanto se aumenta la demanda mucho, los precios van a subir. sí. ¿Por qué? Porque es lo que hubo en la cosecha. Hay muy buenos ejemplos de todo esto. Esto es un ejercicio que se los voy a dejar a ustedes, que es muy sencillo, pero háganlo. Y después viene acá una cuestión que tiene que ver con el corto plazo versus el largo plazo, que son las elasticidades de la demanda, corto plazo versus largo plazo. Entonces, por ejemplo, les voy a decir uno solo, un ejemplo, el resto lo pueden ver ustedes, es muy sencillo. Si este es el mercado de la gasolina, ahí, precio y cantidad de gasolina, esta es la demanda de largo plazo por gasolina. Todo lo que dice es que la gente tiende a manejar autos más pequeños y más eficientes en el largo plazo. O sea, lo que quiere decir es que la demanda por gasolina en el largo plazo es más elástica que en el corto plazo. En el corto plazo sube el precio de la gasolina, la gente más o menos consume lo mismo. Pero en el mediano y largo plazo se cambian a autos más económicos. Y si no, creo que les conté esta historia, pregunten a los gringos en la década de los 60. Ya cómo cambiaron totalmente el parque automotriz, andando en autos bastante más ¿cómo se llama?, económico que lo que hacían en la década de los 60, que andaban en autos de 4 kilómetros por litro sin ningún problema, porque eso era ridículo. Pero en Estados Unidos se formó la OPEP, así. se formó la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Les conté esta historia, subieron los precios y los gringos empezaron a pegarse la cachada. Mucho la entrada de los autos japoneses con su tecnología. Sí, correcto, muy cierto. Y ahí entran en competencia y de acuerdo. Y de hecho la automotriz norteamericana sigue produciendo motores diésel de alto consumo. En Estados Unidos el galón de gasolina es baratísimo. Es barato, es cierto. ¿Y Pero acá estar allá es barato. de diésel o de Un auto benzina? es muy barato. Sí, la gasolina también. Es diésel.
Y Ah, benzina ya. también, sí, da lo mismo. Sí. Son Ya, muy baratos. sí es barato, es como la mitad de lo que sale aquí la benzina, el litro. Claro, es Lo que cuesta. En parte porque ellos producen Sí. una cantidad importante del... Por eso tienen autos grandes y se pueden dar el Si lujo no, de tener... no son tan grandes. El parque automotriz en Estados Unidos, te digo, claro, un poco más grande que acá. O sea, no es tan diferente. No, pero en cuanto a la capacidad de los motores que ellos ocupan, por ejemplo, se dan fácilmente un auto que le dé 8 kilómetros por litro y a ellos no le hace ningún daño económico, pero uno tiene un auto que da 8 kilómetros por litro acá en Santiago y te hace pebre el bolsillo. Hay mucho sur que da 8 kilómetros por litro de la ciudad. Pero no Yo toda la, veo, pero no es la preferencia de toda la gente, Ah, no, me no, refiero no, al, la gente que al tiene mercado. Lo otro que está entrando mucho en Estados Unidos, que fue lo que yo vi, son los autos eléctricos. Sí. La cantidad de Sí. Tesla Y para allá vamos Prius, nosotros. Toyota Prius, Muy o cierto. sea, pero eso va Y mixto, porque el ya. Estado, Sí, claro, los híbridos. híbridos, es porque el Estado subvenciona la compra de estos autos para que abandonen estos autos gigantes que se ven mucho las 350, 150, O la no sé F, sí. cuánto, para que los abandonen y dejen de consumir tanta, porque es una cuestión también de estos tratados sobre clima, ecología, medioambientales que además ahora tienen una moneda, hay una moneda ecológica. ¿Sí? Ahora, No tenía idea. Bien, entonces, volviendo al tema, este es el tema de las elasticidades. Y ustedes véanlo porque es relativamente sencillo. Ya después está el tema de los automóviles. Yo necesito seguir avanzando y espero que les haya dejado claro los conceptos, la intuición que hay detrás del concepto de elasticidad y puedan aplicarlo. No pierdan nunca la intuición cuando hagan análisis económico. No saben por las ramas, sino que mira, esto es lo que estoy viendo, esto es lo que a mí me preocupa. Cuando estamos hablando de elasticidades, me preocupa la sensibilidad de la cantidad demandada ante variaciones pequeñas de precio, ingreso, etcétera, etcétera. Y eso es cierto también para los precios. Eso es lo más Ese es el importante, enfoque. entenderlo y cómo eso tiene que ver, cómo eso afecta mi ingreso, el P por Q. Ese es un resumen del cuadro. Muy bien, tengo que seguir avanzando, así que vamos a dejar acá el tema de la elasticidad. Y ahora nos vamos a meter en un tema que es un poquito abstracto, pero no deja de ser interesante, que es lo que les decía yo, que nos vamos a meter debajo, detrás de la curva de demanda. ¿Qué es lo que hay